Hoy quiero compartir contigo 5 beneficios que obtenemos de la cría de cerdos a pequeña escala. El número 5 tiene que ver con elementos de rentabilidad y quisiera darte información detallada sobre cómo calculamos nuestras ganancias. Así que asegúrate de ver este video hasta el final para que no te pierdas esta información. Que Dios te bendiga, te habla Pedro y bienvenidos a la Granja San Isidro. Por los últimos 7 años hemos estado criando entre 3 y 5 cerdos por temporada. Los beneficios que hemos obtenido de los cerdos son numerosos y cada año encontramos nuevas maneras de utilizar los cerdos como un recurso en vez de una finalidad. Por hoy solo quiero enfocarme en 5 de estos beneficios, así que comencemos con el primero. Los cerdos son una fuente excelente de alimentos para nuestra familia. La carne de cerdo se presta para miles de variedades de preparación y formas de cocción y preservación. Esta versatilidad en gran medida viene del hecho que los cerdos acumulan una cantidad importante de grasa en ciertos músculos y en la piel, lo que abre a un sinfín de posibilidades culinarias. Es por ello que hay tantas maneras de preparar la carne fresca utilizando técnicas como frito, asado o estofado. Igualmente, existen numerosas maneras de preservar la carne con técnicas de charcutería y embutidos. La carne de cerdo es naturalmente muy gustosa y es interesante saber que el sabor de esta carne puede ser fácilmente afectado con la dieta que el animal consume. Es por ello que encontramos ciertos animales que son criados con una dieta muy especializada, lo que resulta en un producto que es muy apreciado en el mercado, como es el caso, por ejemplo, del jamón ibérico. El cerdo rinde muchísimo y todas las partes de la nariz hasta la cola son aprovechables para comida. Inclusive los órganos y los derivados de la grasa, como la manteca, son altamente aprovechables, muy gustoso y una excelente fuente de nutrición. En un sistema de soberanía alimentaria, la carne de cerdo es extremadamente ventajosa. El segundo beneficio es el reciclaje de desechos orgánicos. Simplemente puesto, alimentamos a los cerdos con el material excedente que obtenemos de los jardines, ya sea maleza, ya sea follaje de plantas que hemos cultivado, ya sea cultivos que no han funcionado muy bien, ya sea exceso de productos que hemos obtenido en una cosecha, ya sea vegetales que no se vendieron en el mercado, en fin. Todo esto que estamos produciendo en el jardín, pues lo utilizamos para alimentar a los cerdos. De ese proceso de reciclaje obtenemos 2 beneficios. Uno, en primer lugar, es que los cerdos van a transformar todo este material orgánico en proteína, en otras palabras, carne que va a alimentar a nuestra familia o que vamos a vender. Y en segundo lugar, van a producir un abono que podemos utilizar para el compost o para agregar luego a la tierra. Entonces es muy importante que en el proceso de planificación de nuestro sistema, de nuestra granja, tomemos en cuenta las posibilidades tan grandes que hay al incluir cerdos como una manera de reciclar energía. El tercer beneficio tiene que ver con trabajo. Entendiendo la naturaleza y los instintos de un animal, es posible ocuparlos de manera que no solamente ellos ejercitan esa naturaleza, esos instintos, pero al mismo tiempo nos pueden ayudar con el trabajo que nosotros necesitamos hacer. Sobre todo en áreas que estamos preparando por primera vez, donde puede haber problemas de maleza, donde puede haber arbustos que se propagan a través de rizomas, en otras palabras raíces, que son complicados para sacar porque algunas veces tenemos raíces que son muy largas, son duras, son fuertes y entonces eso requiere el uso de maquinaria, requiere el uso de energía fósil, requiere el uso de trabajo, requiere el uso de horas, mientras que si nosotros podemos colocar los cerdos en el espacio, en esa área que necesitamos trabajar, ellos naturalmente van a recoger esas raíces, la van a comer porque parte de su naturaleza. Lo que ellos hacen es escarbar por raíces y por insectos y estas cosas. Y en el proceso pues están preparando el terreno para nosotros. Una idea que estamos trabajando para implementar en un futuro muy cercano es utilizar los cerdos para sellar unos estanques que estamos por construir. El principio aquí es que vamos a construir estos estanques, vamos a permitirles que los cerdos estén allí
Una vez que el agua se empieza a acumular, los cerdos naturalmente van a trabajar en compactar el piso, se van a revolcar allí, van a disfrutar esto, y en el proceso pues simplemente están sellando las paredes de estos estanques. Entonces es un proyecto que al menos esa es la idea, lo que queremos hacer. No sabemos cuál va a ser el resultado, pero sabemos de antemano que los cerdos van a disfrutar mucho jugando allí. Utilizar su naturaleza, hacerlos felices mientras ellos están haciendo un trabajo para nosotros. De esta forma, pues todos salimos ganando, reducimos el costo de operación, el costo de nuestro impacto en el ambiente y todos estos aportes negativos que podemos causar, simplemente permitiéndole a los animales que se desenvuelvan de la manera en la que Dios los creó. El cuarto beneficio tiene que ver con la educación de nuestros hijos, y para ello entonces nuestros hijos participan en la cría de 1 o 2 cerdos cada año por aproximadamente 6 meses. Ellos son responsables del cuidado, de la cría, de la alimentación de estos animales, para lo cual ellos llevan un constante registro de todo lo que están alimentando, de todos los costos asociados con la cría del animal, desde que los compran hasta que los venden al final de la temporada. Entonces esto es una experiencia que ha sido muy valuable para ellos, como una forma de educación, ya que ellos participan en todo el proceso en sí. Como realizamos esto es que ellos se encargan, como dije antes, de criarlos, pero al mismo tiempo ya desde temprano ellos comienzan a hacer su propio mercadeo, manera de tratar de vender el animal. La manera como ellos los venden, y que es la manera más apropiada para obtener una ganancia, es que ellos crean una historia de lo que están haciendo, de cómo están creando los animales, de anécdotas que han tenido con ellos. Y luego esto pues lo distribuyen a los negocios, en las escuelas. Parte de lo que ellos hacen con estos animales es llevarlos a la feria local de agricultura, y allí los presentan. Entonces esto atrae la atención de mucha gente que va allí. Entonces al final de todo este proceso, pues mis hijos llegan a la casa con un cheque por lo que el comprador pagó. Y entonces ellos utilizan eso para compararlo con su hoja de registro, y de allí entonces calcular cuánto invirtieron y cuánto fue la ganancia. Enseñar a mis hijos a ser emprendedores con la cría de cerdo ha sido una gran experiencia. Me parece que los 5 o 6 meses que dura este proyecto es un tiempo apropiado como un proyecto de aprendizaje. La cría comercial les enseña responsabilidad, les enseña a manejar sus finanzas, les enseña a desenvolverse con otras personas en una relación comercial, y les enseña el valor del trabajo. Estas son virtudes que lamentablemente como sociedad pues estamos perdiendo, y yo creo que es mi obligación como padre enseñarle a mis hijos todas estas aptitudes, ya que de ello pues va a depender su desenvolvimiento en el futuro. El quinto beneficio tiene que ver con ingreso económico, y para ello entonces tenemos que desarrollar un modelo de negocios que nos permita hacer esto rentable. En nuestro caso nos estamos enfocando en la venta de carne de cerdo, y en parte lo que nosotros hacemos es un modelo similar a lo que tratamos de enseñarle a nuestros hijos. De esta forma, por varios años estábamos vendiendo la carne al mayor pedazo, medio cerdo, un cerdo entero a una familia. Sin embargo, desde hace 2 años hemos cambiado el modelo. Estamos vendiendo ahora por kilo la carne, por cortes o por preparaciones específicas de chorizo, de tocino, estas cosas, porque esto nos permite vender la carne en el mercado a los productores en porciones pequeñas y dependiendo del gusto de cada persona, lo que a la larga se resulta en un mayor beneficio económico. Para poderte explicar cómo hacemos que nuestra producción a muy pequeña escala sea rentable, tengo que darte un poco del contexto en el cual trabajamos. Los cerdos que criamos generalmente los compramos a otra granja, recién nacidos, recién destetados, aproximadamente entre 6 y 10 semanas, y luego los traemos y los criamos aquí por aproximadamente 6 o 7 meses, comenzando en abril o mayo, y ahí vamos hasta octubre o noviembre. Ya que aquí en Estados Unidos hay regulaciones estrictas sobre la venta de carne, entonces estoy obligado por ley de llevar estos animales a que sean procesados en un matadero comercial que tiene inspectores del Departamento de Agricultura, y de esa forma
es la única manera en que yo puedo legalmente vender esta carne. Los cerdos los criamos en un sistema de pastoreo, lo que les permite que los animales pues tengan una dieta bastante diversa, en el sentido de que pueden comer pasto, pueden comer de la tierra, pueden comer insectos, además del alimento que nosotros les proveemos. El alimento, el grano que le damos a los animales es un alimento de alta calidad, es un alimento no transgénico, que eso es una decisión ética que nosotros tomamos. Lo otro es un alimento que no tiene soya, lo que implica que la proteína en el alimento tiene que venir de otra fuente, lo que hace también que sea un poco más costoso. Sin embargo, con esto en mente, estoy produciendo una carne que es de una calidad distinta a la carne que se consigue convencionalmente, y esa es una estrategia entonces que yo utilizo para la venta de mi carne. Obviamente entonces mi interés es venderle esta carne a personas que entienden el tipo de dieta que los animales han llevado y el resultado, el producto de alta calidad que estamos obteniendo. Igualmente, pues mi interés es que las personas que compran esta carne entiendan mi compromiso ético, no solamente con el animal, sino con el ambiente. Mis clientes están pagando por un producto cuya calidad pues simplemente no es comparable con algo del mismo nombre que pueden comprar en el supermercado. Considerando todos estos elementos, tenemos que hacernos la pregunta: ¿cómo asignar un valor justo a esta carne? Un valor que tome en cuenta todo lo que antes mencioné, y un valor que también tome en cuenta mi trabajo y mi experticia. Más importante, cuando estamos calculando el valor, tenemos que tomar en cuenta el elemento de riesgo, porque el riesgo es algo que siempre va a estar presente allí. Por ejemplo, si yo sumo todo lo que me cuesta para producir el cerdo, los costos de los animales, los costos del procesamiento de los animales, los costos del alimento, ¿verdad? Sumo toda esa cantidad y los invierto en el banco a un retorno a plazo fijo por 6 o 7 meses. Eso me va a dar un retorno del 4%, 4 o 5%, algo así. En ese caso, el riesgo envuelto realmente es mínimo, porque el banco simplemente está invirtiendo este dinero en muchas formas, y al cabo de 6 meses pues ellos me van a dar un dividendo basado en mi inversión. En el caso de la cría de los animales, el riesgo es mucho mayor porque hay muchos factores que entran en consideración. Y esto sin contar el trabajo que está envuelto en la producción. El trabajo también tiene un valor, entonces eso tiene que contar en el beneficio total. Los riesgos son muchísimos. Tenemos el riesgo que un animal se puede enfermar, tenemos el riesgo que un animal se puede morir, y ya una vez procesado pues hay muchos riesgos. El riesgo no se termina hasta que hemos vendido el último kilo de esa carne, y mientras tanto pues hay un riesgo siempre envuelto en el transporte, ¿verdad? Hay un riesgo siempre envuelto en la refrigeración o el congelamiento de todas estas cosas. Muchas cosas que pueden pasar, y todo ello tiene que tomarse en cuenta. Entonces, tomando todos estos elementos en cuenta, el factor riesgo, el factor inversión de infraestructura y el trabajo que estamos invirtiendo en la cría de estos animales, podemos entonces asumir que una ganancia de aproximadamente 60% del costo de la inversión es una ganancia justa. Y es entonces el modelo que yo aplico para calcular lo que debería ser una ganancia apropiada por la cría de estos animales. Sin embargo, aun cuando planeamos de esta forma, vamos a encontrar que siempre van a haber variantes que van a modificar esto. Y estas variantes, en la mayoría de los casos, envuelven un factor riesgo. Y es por ello que me gustaría compartir con ustedes figuras específicas de esta última tanda de cerdos que criamos, donde nos encontramos que si calculamos nuestra ganancia en base a un 60%, los precios se nos van a ir muy por encima de los precios que queremos mantener a manera de ser competitivo. Entonces ahora comparto esas figuras. Tengo que ponerme los lentes porque ya la edad no me da para poder leer los números aquí directamente. En este año tuvimos 2 cerdos para la venta que criamos, y esto fue lo que costó alimentar y producir esos animales y procesarlos. El costo de los 2 animales fueron $360. Este año tuvimos un aumento de aproximadamente 23% del costo del alimento. Eso aumentó el costo de producción, que era algo que no habíamos calculado originalmente. Entonces aquí ya empezamos a tener el factor riesgo que comienza a afectar. Entonces, para alimentar estos 2 animales nos costó $1,131. Eso fue lo que gastamos en alimento. Recuerden que es un alimento especial, es un alimento sin soya,
y no transgénico. Igualmente, el procesamiento de estos animales o llevarlos al matadero, procesarlos, cortarlos, ponerle el sello del Departamento de Agricultura, todo eso por los dos animales costó $1,018.98. Entonces el costo, la inversión de criar estos dos animales fue $2,509.98. Eso fue nuestra inversión. Ahora, como yo tengo el poder de decidir cómo quiero procesar la carne, cómo quiero que la corten, entonces yo, basado en mi experiencia anterior, en lo que se vende mejor en el mercado, decidí obtener los siguientes cortes de esa carne, las siguientes preparaciones. Una vez procesado, pues esto fue lo que regresó del matadero. 37 libras de tocino, tuvimos 68 libras de chuletas, 52 libras de chorizo mexicano, que se vende bastante bien. Conseguimos 55 libras de chorizo alemán, bratwurst. Tuvimos 56 libras de un chorizo italiano dulce. 54 libras de un chorizo de desayuno, ese tipo butifarra, esos chorizos delgaditos. Tuvimos 42 libras de carne de cerdo molida y 45 libras de grasa. Cada uno de estos cortes tiene un precio específico. Por ejemplo, el tocino lo vendemos a $13 la libra. La chuleta las vendemos a $11 la libra. Todos los chorizos los vendemos a $9.50 la libra. Y la carne de cerdo molida la vendemos en $8 la libra. Sumamos todo esto y terminamos con un total en venta. O sea, esto es lo que todavía no lo hemos vendido, pero terminemos con un total de ventas que va a ser equivalente a $3,647. La inversión original fueron $2,509 y la venta total fueron $3,647. Esto pues no resulta en el 60% que yo había aspirado originalmente. En realidad el beneficio aquí es solamente 45%. Si yo hubiera calculado el 60%, los precios a los que tendría que vender iban a ser precios muy elevados, lo que eliminaba mi competitividad. Porque en el mercado donde yo vendo hay otros productores que producen carne de cerdo de esta misma calidad. Entonces estoy en competencia con ellos. Este año no puedo obtener un beneficio del 60% como había originalmente planeado. Por lo tanto, mi ganancia se reduce. Todavía estamos ganando, pero mucho menos. Entonces eso nos lleva a examinar cómo podemos hacer para mejorar estas cosas. Lo primero que vamos a hacer es evaluar, bueno, qué causó que la ganancia en vez de 60% como habíamos estimado fuera el 45%. Hubo dos elementos de riesgo aquí que afectaron ello. El primero fue que el alimento aumentó aproximadamente 23% este año, lo que incrementó el costo de alimentación y por lo tanto el costo de producción de todo esto. Lo segundo fue un problema que tuvimos con el procesador, ya que tuvimos que mantener los animales por 2 meses más de lo que habíamos originalmente anticipado. Estos animales que llevamos al procesador tenían 8 meses y medio y debían haber sido procesados hace 2 meses. Sin embargo, el problema es que no había cupo en el matadero para recibir estos animales. Lo que quiere decir que tuvimos que mantenerlos en la granja por 2 meses más de lo que habíamos anticipado y durante ese tiempo tuvimos que alimentarlos. Lo que quiere decir que entonces consumieron más alimento de lo que habíamos planeado a un precio mucho más alto de lo que habíamos anticipado. Entonces, ¿qué podemos hacer para el próximo año? Tenemos que asegurarnos de que podemos tener la fecha para el procesamiento del animal segura antes de traer los animales aquí a la casa, de manera que los vamos a criar por solamente 6 meses o 7 meses máximo. Lo otro es tratar de aumentar el alimento de otras fuentes, ya sea aumentar la cantidad de material que nosotros producimos para alimentarlos y de esa forma pues disminuir el costo del alimento. Hay áreas donde yo podría comprometer, pero simplemente no voy a hacerla, y una es como yo puedo cambiar a un alimento de menos calidad, puedo cambiar a un alimento transgénico que va a ser más económico, puedo cambiar a un alimento a base de soya no transgénico que también va a ser más económico. Pero esa va a ser la última opción,
porque yo tengo un compromiso con el cliente que va a comprar este producto y yo quiero venderle pues lo que le estoy prometiendo que le voy a vender. Entonces tal vez pues va a resultar que tengo que subir los precios un poco más, en cuyo caso esa es una información que yo voy a compartir con los consumidores. Entonces son las cosas que hay que tomar en cuenta y para ello es muy importante que llevemos registros sobre los costos, sobre los gastos, porque esa es la única manera como vamos a poder objetivamente entender y saber calcular la ganancia que vamos a obtener. Esa es la información que quería compartir con ustedes hoy. Estos beneficios que obtenemos de estos animales, que definitivamente pues está en nuestros planes para este año volverlo a hacer. Espero que esto sea útil para ustedes y que los estimule o a hacer preguntas o a conversar o a considerar la cría de estos animales. Espero verlos pronto en el próximo video y mientras tanto que Dios los bendiga abundantemente. Chao, chao.